¿El press de banca realmente te hace más fuerte en la lucha de brazos? ¿O es solo otro ejercicio favorito de algunos pulseadores atrapados en el egolifting? Hoy vamos a romper mitos, analizar biomecánica y ver qué dicen los profesionales. Porque ¿por qué levantar 200 kilos en banca no siempre significa que ganes en la mesa? Y esto viene también por tema reciente con respecto al curl de bíceps con barra que hizo Levan Sandwich-Billy o Farmacianasvili. Y en este caso también en el pasado, recuerdan cuando Levan se comió con papas a Devon Larratt, más peso, más droga. Y en este caso Alexei Voyevoda comentó que una de las herramientas que le faltaba a Devon Larratt era press de banca. En este caso vamos a hablar un poco de este tema con evidencia como siempre, así que saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenido a otro interesante video y polémico del canal, en el caso en TikTok con respecto al curl de bíceps. Se ha creado una polémica en mi más o menos reciente perfil o canal de TikTok. Se ha creado una polémica con respecto a eso, a favor y en contra de lo que yo indiqué, pero nada puede con la evidencia. Ahora veamos, ¿qué es el press de banca? Que sabemos qué es y qué músculo trabaja. Obviamente es un movimiento de empuje horizontal, músculos implicados pectoral mayor, tríceps braquial, deltoide anterior y core estabilizador. Bastante interesante para la lucha de brazos. Según estudio, obviamente la banca es excelente para hipertrofia y fuerza de empuje, pero la lucha de brazos es un deporte de tracción. Evidencia, Schoenfeld. La banca o el press de banca ayuda en algo al arm wrestling. Colóquelo en la casilla de comentarios. Las ventajas parciales, obviamente fortalece el tríceps, útil para el movimiento de press en ciertos estilos como el shoulder press de Michael Todd. Puede ayudar a estabilizar hombros, lógicamente. Desventajas y transferencias limitadas. La lucha de brazos es una cadena de tracción, no de empuje. El press de banca no entrena directamente ni pronación, ni cupping, ni riser, ni side pressure o back pressure. Pero veamos exactamente para que me digan, Jan es el que está opinando de esto y esto se les venta. Vamos a ver dos opiniones para mí el hombre más grande del deporte junto a John Bersen de Devon Larratt, lo indiqué alguna vez. La banca es un accesorio, pero jamás debe reemplazar el trabajo específico en la mesa, y lo dice el atleta con más entrenamiento específico de la historia de este deporte y con un éxito rotundo menos superar los 180 kilos. Hochin, otra bestia parda. Entreno press, pero mi prioridad siempre es el trabajo en cupping, side pressure y rotación interna. O sea, estos dos atletas han dado cosas en contra del press de banca. Hablamos de, repito, si es fundamental en el deporte o no. Recordar que John Bersen tampoco realizaba press de banco y es una leyenda de este deporte. Y también los que llevan tiempo en mi canal, yo siempre he indicado también que para el presente de este deporte hay que entrenar bastante entrenamiento general, sobre todo los sujetos que son súper dopados, súper fuertes, que llegan a partir de 100 kilos para una fuerza general como tal. No es específico. Y la otra cosa también le he comentado, ahí tengo los guiones, basado en que es algo bastante complicado como estructurar la rutina de compaginar la rutina general más la rutina específica para una persona que empieza en el deporte, porque cada caso individual, si quieres hipertrofia o si quieres fuerza general que no sea específica en el deporte, tienes que practicar igualmente. Deberías hacer press de banca por unos 3 ejercicios que sirven para aumentar la masa muscular como tal. Veamos la biomecánica comparada entre el press de banca y obviamente el deporte. Press de banca obviamente es de empuje horizontal, la lucha de brazos, tracción, torsión e isometría. Press de banca, movimiento bilateral, y lucha de brazo obviamente unilateral. Recordad lo que le indiqué, curl de bíceps
con mancuerna y curl con barra. Unilateral, bilateral, ¿cuál funciona más? Es un deporte unilateral. Alto rango de movimiento, lo que es el press de banca. Lucha de brazo, corto rango específico. Press de banca, lógicamente hipertrofia general. Y lucha de brazos, especificidad funcional. Referencia se las coloca ahí. El press no replica ni la dirección ni la función muscular en la mesa. ¿Sirve para mejorar al atleta? Sí. Obviamente los atletas para buscar ayudar a ganar masa muscular, fuerza general, pero que no se lleva al deporte, son cosas distintas. Por eso repito, el deporte ha cambiado. Antes, normalmente las personas siempre han entrenado, pero los atletas puros, muchos hacían muchos entrenamientos específicos. Hoy tengo un video en el canal, por cierto, que un sujeto, creo que era búlgaro, Albito, que colocaba su rutina y en ninguna parte, creo que son 5 días a la semana, es totalmente específico de necesidad general. Muchos campeones son así. Ahora vamos, estudios sobre transferencia de fuerza, también lo conseguí bastante interesante. Un estudio de 2016, Ben and Seld, menciona que los ejercicios con alta especificidad tienen mayor transferencia a la acción deportiva. Entrena como compites. La fuerza específica es más importante que la fuerza general y realmente es así. Ejemplo real. Alguien con 100 kilos en press puede perder contra un tirador con solo 60 kilos si este último tiene mejor técnica y fuerza específica en muñeca, dedos y pronador. Por eso vamos al atleta más famoso de este deporte junto a John Bersen, de años de historia, cuando de buena rat ha impresionado las redes sociales. Ejemplo, el famoso Braun Strowman. Busquen por ahí cuánto carga Braun Strowman en press de banca y de buena rat cuánto hace. Él indicó que hacía, creo que eran 150 kilos, 170 kilos en su mejor época y era ocasional. Ahorita hace menos, que ni siquiera ni lo entrena, y por ahí tengo el video en el canal con respecto al entrenamiento que hizo de buena rat y la fuerza actual de él con entrenamientos, repito, generales. Si eres nuevo en el canal, recuerda ver esos videos y recuerda ver más videos interesantes que tengo con respecto a biografías, análisis de deportistas, también con respecto al mundo de fitness general y todo lo interesante con respecto a este deporte. Recuerda, suscríbete, y los que están suscritos, recuerda, si les gusta, comenta, comparte. Tus comentarios son bastante interesantes. Entonces, ¿el press de banca es inútil para dar Westy? No es inútil, pero debe ser un accesorio y no prioritario. Útil, sí. Eres principiante y necesitas masa muscular general. ¿Quieres fortalecer el tríceps para movimientos como el press lateral o el shoulder press en top roll? ¿O necesitas una base de fuerza general? No sirve si dejas de hacer bridge curl, hammer, pronación, cupping, side pressure, etc. Solo buscas peso por ego o no entrenas de mesa con cables específicos. ¿Chiste con sarcasmo? Sí, claro. Hazte 200 kilos en banca, pero cuando te doblen la muñeca y te aplasten el riser, dile al árbitro que te califique el pectoral. Ahora, opiniones de los atletas. Veamos. Levan. Hago banca, pero me enfoco en los ejercicios específicos. El brazo es lo que importa, indicado por el propio Levan Farmacia Svili. De buena rat, rest is good for bodybuilding. Arm twisting is a different animal. You want pulling strength. Búsquenlo, tradúzcalo. John Bersen. Nunca fui fuerte en la banca, pero sí en muñeca, dedos y side pressure. Esa es la verdadera fuerza del arm twisting. Si eres arm twisting, usa la banca como apoyo, pero nunca como una prioridad. Enfócate en los ejercicios ya mencionados, lo repetimos: wrist curl,
Pronador Cable, Hammer Core, Kupen, Cypressur, Bike Pressure, Rise. Haz banca si quieres pectorales para el verano, pero en la mesa mejor entrena la muñeca. Si no quieres besar la mesa con tus 150 kilogramos de ego. En este caso, ya vieron, me la adelanté posiblemente a correr investigando esto, con evidencia como siempre. Y en este caso, voy siempre a lo mismo, ya lo indiqué previamente. Si eres una persona que busca masa muscular, tienes que hacer press de banca porque tienes que realizar teóricamente los 3 ejercicios que te van a ayudar a mejorar la masa muscular general. Y la persona que ya en tiempo en mi canal, recuerda que hice un video con respecto a si los pulseadores hacen pierna o no. Es más fácil aumentar de categoría de peso si vas a aumentar de peso si aumenta de masa muscular general, y por lo cual debería hacer press de banca, peso muerto y sentadilla, así como Arturo Moroso y las vistas pardas que lo realizan para masa muscular general. Supongamos que eres una persona que estás no sé, estás empezando y estás en 60 kilos y quieres en algún momento llegar a 80 kilos, tienes que aumentar masa muscular general. Bueno, aparte que vas a aumentar bastante grasa, porque subir 20 kilos sin jugo es bastante complicado. En fin, ya otro tema que será bastante polémico en YouTube, posiblemente si lo ponga en TikTok también va a ser bastante polémico, pero así es esto, la evidencia nada puede con ella. Pues fíjate al final, gracias por ver el video, aprecio por ustedes, la mejor comunidad de YouTube. Saludos, abrazo.